Ahora me encuentro en Nishantashi, en lo que es el barrio de Shishli. Acá en el mapa les voy a mostrar para que se ubiquen. Y hoy vamos a ver sales de calzados. Muchos me estuvieron preguntando sobre qué tal los precios, así que ahora vamos a ver qué tantos descuentos tienen y veremos si se aprovecha algo o no. En este video anterior yo ya les mostré las marcas de calzado, las marcas de calzado turco, y ahora vamos a ver qué ofrecen algunas de esas marcas. Así que ahora veremos qué marcas encontramos en este barrio y luego iremos al shopping Shebahir, que allí se encuentra otra de las marcas que no se encuentra aquí. Ahora me encuentro sobre la calle principal de este barrio de Nishantashi. Esta calle se llama Tesbikia y este en realidad es un barrio residencial. Acá viven muchos turcos y la verdad que no se ven muchos turistas. Los turistas que se pueden llegar a encontrar están alojados en una calle paralela a esta que se llama Abdi İpekçi, y en esa calle hay muchos hoteles de lujo. Ahora estamos llegando a la primera a la primera tienda de calzado. Es una marca turca, solamente está en este barrio. Yo les voy a dejar la dirección en la caja de descripción de cómo llegar con Google Maps. Pero igualmente es muy fácil de llegar porque se bajan en la estación de metro Osman Bey y caminan un par de cuadras. Ya van a ver en el link que les voy a dejar. A esta marca de calzado yo la considero económica, tiene muy buenos precios y pues, se pueden encontrar tanto calzado de piel, de cuero, como de sintéticos. Y lo que me gusta es que tienen muchos estilos de zapatos modernos, o sea, va muy a la moda. Así que ahora veremos un par de modelos y nos probaremos a ver qué tal. Es probable que quizá le tengan que sacar la voz porque hay música y el derecho de copyright de YouTube puede ser molesto. Esta es una marca turca y los diseños son creados por su propia dueña. La verdad tenemos una infinidad de tipos de modelos de calzado. Tenemos con plataformas, sin plataformas, estiletos. Los que están muy de moda ahora son las babettes y también los mocasines. Se están introduciendo las plataformas a Turquía, cosa que en Argentina se ven muchísimo, ya hace muchos años. Y la verdad primera vez que los veo acá en Turquía. También tiene un segundo piso, aquí se encuentran más los zapatos de fiesta y también las botas, como por ejemplo hay botas de cuero y también algo que está en tendencia son las botas de jean. También tenemos borcegos con plataforma, pero estos creo que no son de cuero. Los precios rondan entre las 350 y las 1200, 1300 liras, que son por ejemplo las botas que vimos de cuero. Los precios la verdad excelentes porque en ese margen entran tanto de cuero como sintéticos. Estos son dos modelos que elegí, lastimosamente los azules no había de mi talla, no me entraban. Y luego me probé estos. ¿Cuáles creen ustedes que elegí para llevarme? Esta es una zona bastante concurrida, como verán. Acabamos de salir de la primera víctima. Ahora vamos a ver qué encontramos y si hay de mi talle en la próxima tienda. Esta tienda sí la van a encontrar en distintas partes de Estambul. Yo igual les voy a dejar la ubicación de Google Maps de esta en particular, pero los pueden encontrar en el shopping. Acá suelen tener buenos descuentos. Ahora, por ejemplo, la promoción está a un par a 20% de descuento, pero si llevas dos pares, te hacen un 40%. Así que ahora veremos qué pares quedan, qué modelos quedan y qué tal están los descuentos. Siguen siendo modelos de moda, pero son un poco más
clásicos. Los de recién eran como más arriesgados. Y en esta tienda también hay calzado para hombre. Aquí también podemos encontrar carteras o bolsos. Acá la mayoría de los modelos son de cuero, pero también hay muchos modelos que son símil cuero o eco cuero. Estos modelos, por ejemplo, son de cuero. Estos no son de cuero o piel. Estos sí son de cuero. Acá los precios sí son diferentes. Están a 1200, 1400. Estos todavía no están en sale. Por lo general, los sales, las ofertas están en el piso inferior. Así que ahora veremos qué hay. Tenemos modelos que son más básicos para el todo andar, que combinan con todo. Pero también tenemos un par de modelos más arriesgados, entre comillas. No como la casa anterior, pero sí tienen opciones con brillos, con lentejuelas, con tachas, coloridos para elegir. Aquí sí los precios están desde 1000, 1300 y hay otros un poco más costosos, pero sobre algunos calzados que están en sale se le aplica el 20% y acuerden que llevando dos se le aplica un 40%. Algo que tiene también este local es que tiene una gran variedad siempre de zapatillas diferentes. Todos los años sacan modelos diferentes. Algunos son modelos muy cómodos y otros son más deportivos o de moda, fashions. Vemos, igual que la tienda anterior, que los mocasines están muy de moda este verano. En las tiendas de calzado siempre van a encontrar acá clásicos que quizás, por lo menos en mi país, en Argentina, no se usan tanto y recién están como volviendo a la moda. Este es un poco el calzado para hombre, que la verdad me encanta. Precioso. Mocasines, como verán, tanto para hombre como para mujer, es la moda de este verano. Más zapatillas, zapatos. Acá tenemos una mochila. También tenemos un maletín. Y algo que se usa mucho aquí son estos bolsitos que reemplazarían lo que es la cartera de la mujer o el bolso de la mujer sin llegar a ser una mochila. Más carteras o bolsas de mujer. Los tapados o camperas, depende el largo, obviamente, están entre 5.000 y 10.000 liras turcas. Bueno, descuentos como tal todavía no vi en esa casa. Más adelante, seguro en un mes, saldrán los que son los indirings o sales importantes. Sí había algunos cuantos zapatos con descuento, que ahí se los mostré. Y ahora continuaremos la visita a otra tienda. Por lo general, cuando son las grandes ofertas, tienen estos carteles las tiendas. Bueno, acá vamos camino al metro. Lo pueden ver ahí, Osman Bey. Y acá déjenme mostrarles una vez más. Acá está la entrada al metro Osman Bey. Más adelante está la escalera mecánica que baja. Y aquí está Balkan Lokantasi, donde pueden venir a comer muy económico y continuar con su recorrido. Acuérdense que les mostré que Balkan Lokantasi también está en Istiklal y cerca de Taksim. Y acá tienen la otra entrada a Osman Bey, en la que tienen la escalera mecánica para los que no quieren bajar caminando o para los que también tengan algún problema y quieran bajar simplemente por una escalera mecánica. Recuerden que la ciudad de Estambul está muy bien conectada. Desde Osman Bey podemos ir para Taksim o para Shishane, que queda cerca de la Gálata, o para la dirección que vamos a ir ahora, en la que el shopping Shevahir se encuentra en la Shishli Meshidiyekere. Una vez abajo del metro buscamos esta dirección y que diga Shevahir ABM. Es muy fácil de ubicarse. Tan solo tienen que seguir las indicaciones que van a encontrar en el metro y van a llegar muy fácil. Y aquí está la entrada.
Bueno, ya nos encontramos en el shopping Jebajil. Acá en el cuarto piso se encuentra esta última tienda de calzados que entraremos y veremos qué tal están los precios. Si realmente hay sale, hay indirim o todavía falta para que sean los indirims en calzado, porque no estoy viendo tanto como yo creía. Miren de buenísima la vidriera. Muy colorido. Estamos en Verimod. Y acá dice que hay un 30%, así que veamos. Esta tienda a mí me gusta mucho porque tienen muchos productos de cuero. La verdad que el calzado es muy cómodo. Las que tengo puestas ahora ya están un poco gastadas, pero pues son de acá. La oferta actual de Verimod es, además del descuento que le hacen por fin de temporada, se le aplica un 30% de descuento en el segundo par. También se pueden encontrar bolsos y carteras de cuero, tanto para hombre como para mujer. Y este es un ejemplo de calzado de hombre y también maletines y mochilas de cuero. Esta, por ejemplo, es otra casa, otro local bastante conocido de calzado acá en Turquía. Yo particularmente no la recomiendo, y no porque sea mala, sino porque no he visto nunca un zapato de piel o de cuero. Todo siempre es sintético y bastante duros. No es que ni siquiera es un símil cuero blandito. Entonces, la verdad que nunca he comprado acá. Y los precios son muy parecidos a Pelin Ayacabi, que fue el primero que les mostré. Así que ustedes decidirán si quieren venir aquí o no. Inclusive tienen 40% de descuento. Pero creo que hay mejores locales. No encontré muy buenos descuentos en Verimod. Suelen hacer más descuentos. Creo yo que habría que esperar un poco más a fines de julio, principios de agosto. Sí, también tenían el 30% extra en el segundo par, que no es una mala oferta. Si vienen ahora en julio, no es tan mal tampoco, pero suelen hacer más descuentos por si vienen más adelante, para que lo tengan en cuenta. Esta es otra opción de una marca de calzado turca. Esta marca no es económica. Suelen hacer imitaciones de calzados de las grandes marcas, además de calzados de tendencia. Igualmente, aquí sí encontrarán calzado de cuero o piel y su confección es muy buena. Y aparte, para hacer imitaciones de las grandes marcas, la verdad que sí, que se comparan los precios con los zapatos originales, sí convienen, pero cada uno decidirá en lo que quiere gastar su dinero, obviamente. Este modelo, por ejemplo, está a 2.500 liras y en Pelin Ayacabi están más largas hasta las rodillas en 1.200 liras. Y la verdad que en realidad, o sea, acá el cuero, la piel es buena y la calidad también, pero las botas de Pelin Ayacabi no tienen nada que envidiarles a este negocio. Como les comenté, Elie no estaba solamente en el barrio de Nişantaşı en Şişli, también está en este centro comercial y lo pueden encontrar en los otros centros comerciales. Decidí entrar acá a Elie del shopping porque vi unos modelos en el local de Nişantaşı que les mostré al principio que me gustaron, entonces vamos a probarme ahora, a ver qué tal. No soy de usar muchos tacos altos, pero estos están bastante cómodos. Tanto Stradivarius como Bershka, Pull&Bear, Mango tienen sus propias líneas de calzado, pero la verdad que viendo la calidad no se comparan con los de Pelin Ayacabi. ¿Qué pasa? Los de Pelin son diseños originales de acá de Turquía y muchos de ellos son zapatos de cuero. En estas marcas que acabo de mencionar no hay ningún zapato de piel. No es obligación comprar un zapato de piel, pero en estas marcas son duros, pueden llegar a durar solamente una temporada. Por el precio, o sea, en relación precio-calidad, si ustedes me preguntan, yo les sigo recomendando Pelin Ayacabi por sobre estas marcas. Espero que este video les sirva, haya respondido algunas preguntas que me estuvieron haciendo y no se olviden de dejarme un comentario, un like y de suscribirse. Nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!